Buenas tardes, mi nombre es Karely Sánchez, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua en el núcleo San Antonio de los Altos en la Escuela de Derecho. Voy a explicar brevemente en qué consiste la fase de juicio en el proceso penal venezolano. La etapa de juicio está referida principalmente al debate oral y público. Su inicio está determinado por el auto de apertura a juicio que dicta el juez de control luego de celebrada la audiencia preliminar. Antes de remitir el expediente al juez de juicio, conforme al artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, el auto de apertura a juicio deberá contener ciertos requisitos, los cuales se encuentran contemplados en dicho artículo. En esta fase se realiza el debate oral y público en el cual las partes, el fiscal del Ministerio Público, el imputado, el defensor y la víctima querellante, si lo hubiere, deberán demostrar ante el tribunal de juicio cada uno de sus alegatos, con la finalidad de obtener una sentencia condenatoria o absolutoria en contra o a favor del acusado respectivamente. De igual forma, se tratan detalladamente todos los principios de oralidad, imparcialidad, participación ciudadana, publicidad, concentración e inmediación que rigen para el sistema de justicia en Venezuela una mayor efectividad en el marco de los valores superiores insertos en nuestra Carta Magna. Las normas generales las podemos encontrar a partir del artículo 315 del Código Orgánico Procesal Penal, en lo concerniente al juicio oral. Dispone el artículo 318 de Jus Dem con respecto a la concentración y continuidad en el proceso que el tribunal debe realizar el debate sin interrupciones, en el menor número de días consecutivos que fueren necesarios hasta su conclusión. Este se podrá suspender por un plazo máximo de 15 días computados continuamente, cuando se presenten ciertos casos que contempla dicho artículo. Durante el desarrollo del juicio oral y público se debe efectuar un registro preciso, claro y circunstanciado de todo lo acontecido. Se hará constar el lugar, la fecha y la hora en que se ha producido, así como la identidad de las partes que han participado en el mismo. En caso de suspensión del debate, el tribunal decidirá la suspensión y anunciará el día y la hora en que continuará el debate. Ello valdrá como citación para todas las partes y antes de continuarlo, el juez resumirá brevemente los actos cumplidos con anterioridad. El juez ordenará los aplazamientos diarios, indicando la hora en que se continuará el debate. Si el debate no se reanuda a más tardar al 16º día después de la suspensión, se considerará interrumpido y deberá ser realizado de nuevo desde su inicio. Por consiguiente, en cuanto a la preparación del debate, el juez señalará la fecha para la celebración de la audiencia de juicio, que deberá tener lugar no antes de 10 días ni después de 15 días hábiles desde la recepción de las actuaciones, y ordenará la citación de todos los que deban concurrir al debate. Después de verificar la presencia de las partes, expertos, intérpretes o testigos que deban intervenir, el juez declarará abierto el debate, advirtiendo al acusado y al público sobre la importancia y significado del acto. Seguidamente, en forma sucinta, el fiscal y el querellante, si lo hubiere, expondrán sus acusaciones y el defensor su defensa. Después de las exposiciones de las partes, el juez recibirá declaración del acusado con las formalidades que dispone el Código Orgánico Procesal Penal. Le explicará con palabras claras y sencillas el hecho que se le atribuye y le advertirá que puede abstenerse de declarar sin que el silencio le perjudique y que el debate continuará aunque no declare. Permitirá que manifieste libremente cuando tenga por conveniente sobre la acusación, pudiendo ser interrogado posteriormente. Podrán interrogar al Ministerio Público, el querellante, el defensor o el tribunal en ese orden. El imputado podrá abstenerse de declarar total o parcialmente. Si en el curso de la audiencia el tribunal observa la posibilidad de una calificación jurídica que no haya sido considerada por ninguna de las partes, podrá advertir al acusado sobre esa posibilidad para que prepare su defensa. A todo evento, esta advertencia deberá ser hecha por el juez inmediatamente determinada la recepción de pruebas. Cuando este derecho sea ejercido, el tribunal suspenderá el debate por un plazo que fijará prudencialmente, según la naturaleza de los hechos y las necesidades de la defensa. Los nuevos hechos o circunstancias sobre los cuales verse la ampliación quedarán comprendidos en el auto de apertura a juicio. Después de la declaración del acusado, el juez procederá a recibir la prueba en el orden del mismo. Los expertos responderán directamente a las preguntas que les formulen las partes y el tribunal.
Seguidamente, el juez procederá a llamar a los testigos uno a uno y comenzará por los que haya ofrecido el Ministerio Público, continuará por los propuestos por el querellante y concluirá con los del acusado. El juez podrá alterar este orden cuando así lo considere conveniente para el mejor esclarecimiento de los hechos. Después de juramentar e interrogar a los expertos o testigos sobre su identidad personal y las circunstancias generales para apreciar su informe o declaración, el juez le concederá la palabra para que indique lo que sabe acerca del hecho propuesto, como objeto de prueba. Al finalizar el relato, permitirá el interrogatorio directo. Iniciará quien lo propuso, continuarán las partes en el orden que el juez considere conveniente, y se procurará que la defensa interrogue de último. Excepcionalmente, el juez podrá ordenar de oficio o a petición de partes la recepción de cualquier prueba. Si en el curso de la audiencia surgen hechos o circunstancias nuevas que requieren su esclarecimiento, los objetos como documentos e informes escritos serán exhibidos en el debate, salvo que alguna de las partes solicite autorización del juez para prescindir de su presentación. Las grabaciones y elementos de prueba serán presentados a los expertos y a los testigos durante sus declaraciones, a quienes se les solicitará reconocerlos e informar sobre ellos. Terminada la recepción de pruebas, el juez concederá la palabra fiscal al querellante y al defensor para que expongan sus conclusiones. Seguidamente se le otorgará al fiscal, al querellante y al defensor la posibilidad de replicar para referirse solo a las conclusiones formuladas por las partes que antes no hayan sido discutidas. Si está presente la víctima y desea exponerse, le da la palabra aunque no haya presentado querella. Finalmente, el juez preguntará al acusado o a su defensor si tiene algo que manifestar y a continuación declarará cerrado el debate. Culminado el debate, el juez se retirará de la sala, elaborará la sentencia y convocará a las partes para el mismo día a fin de imponerlo sobre el contenido del fallo. La sentencia de condena no podrá sobrepasar el hecho y las circunstancias descritas en la acusación y en el auto de apertura a juicio, o en su caso en la ampliación de la acusación. En caso de sentencia absolutoria, el juez de juicio deberá ordenar la inmediata libertad del acusado y ordenará además la suspensión de todas las medidas restrictivas de libertad personal que hubieran sido dictadas contra el imputado, incluyendo aquellas que hayan afectado la libre disposición de sus bienes. En caso de sentencia condenatoria, el juez de juicio establecerá la pena correspondiente que ha de sobrellevar el acusado y las obligaciones que deba. Si el imputado está siendo juzgado en libertad y es condenado a una pena mayor a los 5 años de prisión, deberá ser detenido inmediato al salir de la audiencia. Una vez redactada la sentencia, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencias, después de ser convocadas verbalmente todas las partes que concurrieron al debate. Y el texto será leído antes lo que comparezcan. La lectura valdrá en todo caso como notificación, entregándose posteriormente copias a las partes que lo requieran. Concluido el debate, la sentencia se dictará el mismo día. Cuando la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora torne necesario diferir la redacción de la audiencia, en la sala se leerá solo su parte dispositiva y el juez pondrá sintéticamente los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la decisión. La publicación de la sentencia se llevará a cabo más tardar entre los 10 días posteriores al pronunciamiento de la parte dispositiva. El recurso de apelación contra la sentencia definitiva se interpondrá ante el juez o el tribunal que la dictó dentro de los 10 días siguientes contados a partir de la fecha en que fue dictada o de la publicación de su texto íntegro. Es todo.